venció. ¿Y quién? Venció nuestro Señor Jesús, venció Cristo. La muerte nos demuestra una realidad evidente y es que se acaba el ciclo de vida de una persona. Cuando una persona muere, se acabó su ciclo de la vida. Esto en términos biológicos, podemos decir que una persona que fallece, entonces terminó su ciclo biológico de esa persona. Y eso es lo que nos dice la biología, o eso es lo que nos dice el estudio del cuerpo humano, que una persona tiene vida y que de repente deja de tenerla por la razón que sea. Pero bíblicamente, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es la consecuencia de haber pecado contra Dios. Eso es la muerte. Entonces, una cosa es lo que nos dice la biología, otra cosa es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que Dios nos dice acerca de lo que es la muerte. Y las dos cosas son ciertas, son verdad. En Génesis se nos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, su consecuencia fue la expulsión de la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios hay vida. Donde está Dios hay vida, de Él emana la vida. Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del lugar donde estaba la vida, ¿qué llegó? La muerte. Llegó la muerte. Así que con el pecado entró también la enfermedad, entró la muerte y entró en la vida de todos los seres humanos. Y esa es una derrota por méritos propios. Esa es una derrota por méritos propios. Es decir, hemos sido separados de la gloria de Dios, de la presencia del Dios vivo, por una sencilla razón. Porque hemos hecho todos los méritos que teníamos que hacer para estarlo. ¿Y esto qué es? Hemos pecado. Si un equipo de fútbol jugara un partido y lo jugara muy mal, podríamos decir que fueron justamente derrotados. ¿Por qué? Porque jugaron muy mal. Y en el Edén, el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron y fueron derrotados justamente. Si un equipo de fútbol juega un partido y lo hace muy mal y pierde, decimos, es que perdieron porque se lo merecieron, jugaron fatal. Pues el hombre y la mujer que pecaron, que desobedecieron, de la misma manera fueron derrotados y fueron derrotados justamente. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, se rebelaron contra el Señor. Cada persona en la tierra tiene un cartel colgado y ese cartel dice, estoy derrotado. Cada uno de nosotros está derrotado por culpa de ese pecado que nos ha separado de Dios. Y esta es la razón por la que la humanidad constantemente intenta hacer cosas que le den algún tipo de victoria. Siempre intentamos hacer cosas que nos hagan sentir bien, como que hemos triunfado, que hemos vencido. Pero siempre te darás cuenta de que aquellos que triunfan y tienen victorias, después se sienten insatisfechos y tienen que hacer algo nuevo. Las carreras de muchos deportistas, cuando termina su etapa de fuerza y de poder dar todo con el deporte, las carreras de muchos deportistas que no tienen una buena transición hacia la vida normal de todos los demás, las carreras de muchos de esos deportistas después sufren consecuencias. Vacíos en su manera de vivir, en su manera de ser. Lo que siempre habían hecho ahora tienen que dejar de hacerlo y no saben hacer una transición hacia un nuevo estilo de vida que también podría estar vinculado al deporte. No sé si lo visteis, la semana pasada hubo un reportaje muy interesante acerca de un deportista español que ganó varias medallas en varias olimpiadas. Y él cuenta su frustración, su situación, de qué fue lo que vivió cuando todo eso terminó. Incluso durante el proceso, aunque él tenía victorias que lograba, sentía siempre que necesitaba hacer algo más para tener el aliento. Y necesitamos muchas veces el aliento de la gente para poder hacer las cosas, pero déjenme decirles algo. Los que amamos a Dios sabemos que el aliento de vida viene del Señor mismo. Y eso lo es todo para nosotros. Buscamos victorias en el mundo caído, pero no buscamos victorias en el lugar correcto. Y esa victoria está en Cristo. Por lo tanto, vivimos la muerte como lo que es, como algo derrotista, como algo que es una pérdida, como algo que es como que hemos perdido una batalla.
Confundimos la muerte con oscuridad, confundimos la muerte o asociamos la muerte con oscuridad, con algo tenebroso, con algo triste. Y es verdad, en cierta manera, cuando perdemos a un ser querido, sentimos la tristeza de esa pérdida, pero a la vez también los que amamos a Dios y hemos puesto nuestra confianza en Cristo, sabemos que es el comienzo para una vida mejor. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y también dice que la paga del pecado es muerte y que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Dicho de otra manera, me gustaría leerlo este versículo último de otra manera. La paga del pecado es muerte, la derrota de la vida es la muerte, la desobediencia. Y la victoria que nos da Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Ningún hombre puede encontrar victoria por sí mismo frente a la muerte, que consideramos una derrota o el final de un ciclo de la vida. El que venció la muerte es Cristo. Él venció la muerte para que nosotros también pudiéramos derrotarla. Por lo tanto, cuando vemos que Él venció la tumba, cuando venció la muerte, cuando resucita, lo que nos da a nosotros es esperanza para nosotros saber que también un día resucitaremos juntamente con Él. ¿Necesitáis que vuelva a repetir la frase? ¿Sí? Ya veo que sí, porque yo esperaba que el auditorio en ese momento se cayera al suelo y dijera a todo el mundo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué victoria en Cristo! Sí. Pero no, ya veo que estáis dormidos todavía. Venga, vamos a despertar. Si Él ha vencido la muerte, nosotros también podemos vencerla si creemos en Él. Bueno, llegó. Poco tarde, pero llegó. Más vale tarde, que dice el refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, llegó. Vamos a leer el pasaje con el que ya estamos terminando el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el pasaje, está en Marcos capítulo 16, no está en la pantalla, tienes que buscarlo en tu Biblia. Marcos capítulo, salud, no sé quién está estornudando, salud. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dejadme que yo también lo busque, por favor. Por si alguno no lo sabe, el Evangelio de Marcos está entre el libro de Génesis y Apocalipsis. Fácil de encontrar. Si no sabes muy bien dónde está, pues puedes aplicar la técnica del abanico. ¿Sí? ¿Saben cuál es la técnica del abanico? Es que empiezas así con el dedo, con la Biblia de papel y empiezas hasta que lo encuentras. Vas viendo pasar nombres y hasta que lo encuentras. Bueno, ¿lo tenéis todos? Dice la palabra, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol y se decían una a la otra, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él les dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Señor, habla a través de tu palabra a nuestro corazón. Haznos recordar esta resurrección tuya con el fin de que nuestro corazón arda para ti y para que otros muchos también que aún no te conocen, Señor, puedan conocerte y, Señor, saber que tú eres su Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El pasaje nos repite los nombres de aquellas mujeres que siguieron a Jesús hasta el final. Aquellas mujeres que sirvieron a Jesús con tanto denuedo, con tanto cariño, porque habían amado al Maestro y su venida. Y los parientes de los que fallecían generalmente solían visitar la tumba durante los 3 días siguientes al funeral o al entierro, al sepelio.
Y el relato nos dice que la visita de aquellas mujeres al sepulcro es algo realmente bello. Amaban al Señor tanto que tenían que ir a embalsamarlo, a ponerle los ungüentos, a ponerle todo lo que se hacía en el servicio funerario de cuando alguien moría. Y algo que también es especialmente conmovedor es que ellas, junto con todos los discípulos, en un amor al Señor y en un completo convencimiento de que tenían que guardar todos los mandamientos de Dios, hay algo que hacen que a mí me llama la atención. Guardan el sábado. Podían habérselo saltado, pero no se lo saltaron. El sábado era el día de descanso, Sabbat. Era el día en el que no solamente se dejaba de hacer cualquier tarea, sino que era el día dedicado a buscar al Señor y a entrar en su presencia. Los hombres y las mujeres iban a las sinagogas, unos en un sitio y otros en otro, y aprendían y escuchaban y conocían, sabían acerca de todas las cosas que Dios había hecho. Era obligación de aquel pueblo buscar del Señor. Y algo interesante del pasaje, que a lo mejor está escrito ahí tan simple, pero que no nos damos cuenta, es que guardaban el sábado. Querían adorar a su Señor. Y esto es una de las cosas que como iglesia deberíamos aprender. Deberíamos aprender a apartar el día del Señor para que sea solo para Él, para adorarle, para buscarle, para darle todo lo que nosotros somos en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso debería ser algo que en la vida de un hijo de Dios no debería tener ningún cuestionamiento. Es algo que se debería hacer y ya está. No había tiempo para preparar o prestar los últimos servicios al cuerpo de Jesús, y el sábado se les había echado encima. Ya sabéis que el meter a Jesús en la cueva, en la tumba, había sido algo muy, muy, muy rápido, porque el sábado, el día de descanso, ya había llegado y había que guardar el sábado. No habían podido ungir a Jesús y habían ido ya muy de mañana. Desde que pasó el sábado, a la salida del sol, se fueron a la tumba del maestro con especias y plantas aromáticas para poder ponerle o ungirle. Bíblicamente, ahora como el domingo, por la mañana temprano, llegan a la tumba y hallan la piedra removida. Jesús no está allí. Y en aquellos días los judíos enterraban a sus muertos en sepulcros individuales, fuera de los muros de las ciudades, y solían excavarlos en la roca como si fueran cuevas, y los cadáveres se ponían sobre un murete o sobre una mesa de piedra donde se ponía el cuerpo. Evidentemente nos olvidamos o no pensemos en los ataúdes que hoy conocemos, sino los cuerpos se envolvían en sábanas, tal y como vimos en el pasaje anterior. El acceso a la tumba se cerraba con una gran piedra redonda y que se ponía sobre un surco que servía a la vez para poder rodarla, de tal manera que acceder al sepulcro era relativamente fácil. Pero a las mujeres que fueron al sepulcro iban pensando y se iban preguntando ¿cómo entraremos? Porque nosotras no tenemos la fuerza suficiente para poder rodar la piedra. El versículo 2 nos dice literalmente en griego que el primer día después del sábado. Y lo que implica es que sería más o menos como las 6 de la mañana aproximadamente. El hebreo no denomina este día como un número ordinal llamándolo primero, sino como un número cardinal. Dicho de otra manera sería el día 1. Y es interesante porque esa palabra que en hebreo se usa como día 1, Yom Echad, día 1, es en el hebreo, y en el hebreo Echad es la misma palabra que se emplea para usarla, para expresar la unidad de Dios como uno en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Cuando hablamos de Dios como uno, estamos hablando de esa unidad, se emplea ese vocablo que lo define. Dios es uno. Y es lógica la pregunta de aquellas mujeres, ¿cómo vamos a rodar la piedra? Les preocupaba eso grandemente, pero las tumbas que no tenían puertas, cuando se menciona la palabra puerta en este relato, debemos entender como una abertura. Y delante de ella, ese surco que os conté. Las mujeres sabían que no podían rodarla, y cuando llegaron allí, encontraron que la piedra estaba movida. ¿Quién llegaría antes que nosotras? ¿Quiénes son las mujeres que se anticiparon? Porque era trabajo de las mujeres ungir el cuerpo de los muertos. ¿Quién llegaría antes que nosotros? Y cuando llegaron allí, no había mujeres.
lo que había era un hombre sentado, alguien sentado con unas vestiduras resplandecientes, alguien allí que miraba la situación como diciendo, ¿a quién venís a buscar? Entonces, tenían una noticia que tenían que recibir y que aquel que estaba sentado allí le daría. Se entiende que aquel que estaba allí sentado con vestiduras algo resplandecientes o algo especial, pues sería posiblemente un ángel. Y las mujeres se quedaron pasmadas ante aquel hombre o aquel ángel que estaba allí. Y aquí aparece una palabra que define cómo se quedaron y que solo la emplea Marcos aquí y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se encuentra. Es el sentimiento como de mezcla, como de terror y de agitación ante algo que es totalmente desconocido, algo nuevo. Si el cuerpo estaba aquí, ¿por qué ahora no está? No se puede expresar con palabras, simplemente algo que sintieron que era incomparable y que no se podía contrastar porque de repente algo nuevo, algo que no esperaban. O sea, todas las cosas que habían sucedido con Jesús siempre habían sido nuevas. Y ahora también que vamos al sepulcro no está. Posiblemente aquellas mujeres no recordaron o no pensaron en que Jesús dijo que iba a resucitar. No pensaron en que tantas veces Jesús les advirtió de que era necesario de que Él fuera al Padre y que fuera a la presencia del Padre a preparar un lugar para nosotros. Aquellas mujeres lo único que estaban pensando es, quiero hacer esto. ¿No te ha pasado alguna vez que llegas a un sitio, llegas a una situación en la que dices, vengo a hacer esto y de repente todo te lo cambiaron y te descolocan y tú dices, ¿ahora qué hago yo? A mí me pasa, yo tengo una serie de cosas que hago en el día a día, por ejemplo, cuando llego al trabajo y cuando empiezan a suceder otras cosas porque hay que atender cosas que son necesarias y no empiezo a hacer lo que yo tengo que hacer, a mí me destartala. Necesito centrarme, respirar hondo y decir, bueno, ahora tengo que empezar a hacer todo lo que tenía que hacer porque es necesario además para mi trabajo, no son cosas que puedo prescindir de hacer. Entonces, Marcos habla de esto y el ángel les dice, mirad el lugar donde pusieron a Jesús, si no está ahí, es que ya no está. Entonces, no sé de qué os sorprendéis, claro, para el ángel era algo normal, pero para aquellas mujeres que estaban esperando encontrarse con el maestro, aquel cuerpo, aquel cadáver no estaba allí. Así que lo más precioso en el pasaje de lo que nos cuenta es que en este mensaje las mujeres reciben un encargo. Las mujeres reciben el encargo de ir y contar al resto lo que allí está pasando. Ir a decirle a los discípulos que aquí no está el maestro. Y os acordáis que en otros evangelios nos dicen que fueron y dieron unas noticias. En este caso Marco nos dice que estas mujeres fueron a su casa y se quedaron de tan asustadas que estaban, de tan pasmadas que estaban, no contaron nada a nadie. Lo cierto es que dice id a los discípulos e id también a ¿quién? A Pedro. ¿Por qué tendría el ángel que decir que le dijeran a Pedro? Pues mira, es interesante, pero ¿cómo tiene que haber emocionado el corazón de Pedro que le dijeran que a él tenían que decirle que el maestro había resucitado? ¿Cómo se quedaría Pedro? Pedro le había negado, recuérdalo. Antes de que le crucificaran, el Señor le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y así fue. Y te puedes imaginar que Pedro debía estar torturado en su mente y en su corazón por haberle fallado a su amigo, por haberle fallado al Salvador. En su mente y en su corazón estaría el recuerdo de una deslealtad, de una traición. Y de pronto llega un mensaje especial para él que cambia o revoluciona su vida. Jesús ha resucitado, no está aquí. Y además tenéis que ir a Galilea. ¿Os imagináis que los discípulos no hubieran creído a aquellas mujeres o hubieran creído a aquellos que fueron testigos de esa resurrección y no hubieran ido a Galilea? Si no se hubieran encontrado allí con el maestro, ¿qué hubiera sucedido? Ellos obedecieron aquellas palabras y fueron allí. Pero pensando todavía en Pedro, quizás su remordimiento no le hubiera permitido creer en el Señor y en su perdón. Pero el maestro, que conoce el corazón de los hombres, tiene una palabra especial para Pedro. De hecho, Pedro es de los primeros que ve a Jesús una vez que ha resucitado. Jesús no piensa mal en el mal que Pedro le ha hecho, sino piensa en el remordimiento que Pedro está teniendo y que necesita una palabra de consuelo. Necesita una palabra de consuelo que consuele su corazón. Jesús tenía mucho más interés en confortar el corazón de aquel pecador que castigar su pecado.
Porque una cosa había mostrado Pedro, su arrepentimiento por aquello, sus lágrimas después de que la había traicionado, aquello a Pedro lo marcó. Sin duda, lo más precioso de Jesús es que nos confirma su confianza en el mismo lugar en el que hemos sido derrotados. Pero ¿qué quiere ver el Señor en nosotros? Arrepentimiento. Cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos fallado, si nos arrepentimos, el Señor vendrá en nuestro socorro. El Señor vendrá a consolarnos, a fortalecernos y a darnos una nueva manera de hacer las cosas para no volver a hacer aquello con lo que hemos fallado al Señor. Cuando estamos derrotados por culpa de nuestra desobediencia, cuando estamos derrotados por culpa de nuestra lejanía de Dios, el Señor está más preocupado en venir a confortarnos en nuestro arrepentimiento que en venir a acusarnos. Necesitamos, iglesia, entender que cuando pecamos y nos arrepentimos podemos recibir perdón. Me encanta esta expresión, aunque es una expresión de un lenguaje que ya a lo mejor no se usa, que Jesús siempre está atento para venir en su oportuno socorro, para darnos el oportuno socorro, para darnos la paz que necesitamos, para socorrernos, para darnos auxilio cuando nosotros estemos hundidos. Y así era como se hizo con Pedro. Y así como se hizo con Pedro, con todos nosotros de la misma manera. Por lo tanto, aquí suceden un montón de cosas. La tumba vacía, tal y como la imagen. Jesús no está. Allí está la sábana, está el lienzo, ¿y dónde está el maestro? Y una cosa es segura, iglesia. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros nunca habríamos oído nada acerca de Él. La razón por la que todo este testimonio nos llega es porque Él resucitó. La razón por la que hoy creemos el testimonio de Dios de que Jesús es el Señor y Salvador, de que murió y resucitó, es porque nos llega este testimonio a través de su Espíritu Santo. Y si esto no hubiera sido, entonces no nos hubiera llegado absolutamente nada a nosotros. La actitud de las mujeres era que habían ido a ofrecer su último tributo al cuerpo del muerto. La actitud de los discípulos había sido que todos habían marchado y que todo había sido una tragedia. 3 años de su vida perdidos siguiendo al Maestro. Pero la mejor prueba de la resurrección, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es la mejor prueba de la resurrección? La existencia de la iglesia. Tu vida, creyendo a Cristo, es la mejor prueba de la existencia de esa resurrección. Y fíjense, cuando piensas en la historia de la iglesia a través de los años y a través de los siglos, puedes darte cuenta de 2000 años de sufrimiento, de persecución, de angustia, pero la iglesia sigue, ¿qué? Predicando el Evangelio. Es la mejor muestra. Ninguna otra cosa podría haber cambiado a aquellos hombres o mujeres tristes, desesperados, en personas radiantes y llenas de gozo, inflamadas de coraje, que cuando están en el aposento alto y reciben la promesa del Espíritu Santo, van y empiezan a predicar a todos los lugares y a todas las personas. Se extiende por toda la tierra el mensaje del Evangelio, algunos de ellos incluso pagando con su vida, porque el amor al Señor estaba por encima de todo aquello. ¿Quién iba a dar su vida por una causa perdida? ¿Quién iba a dar su vida por una cuestión no sucedida? Aquellos lo hicieron. Por lo tanto, la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho central de toda nuestra fe cristiana. Si Cristo, dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Tendríamos una fe de papel. No serviría para nada. Pero Cristo resucitó y ahí está nuestro fundamento. Y porque creemos en la resurrección, se siguen ciertas cosas. Y como iglesia hoy las tenemos que asumir. Jesús no es un personaje de un libro, sino una presencia viva. No basta con estudiar la historia de Jesús como estudiaríamos la vida de cualquier figura en la historia de la humanidad. No. Podemos empezar intentando conocer quién era Jesús en ese sentido, pero es necesidad del ser humano encontrarse con Él, no solamente conocer quién era Él. Conocerle, encontrarse con Él es lo más importante. Jesús
no es un recuerdo, sino una presencia. Él está con nosotros. Las memorias más queridas a veces se desvanecen, uno a veces se olvida de las cosas que van sucediendo porque va pasando el tiempo y suceden otras nuevas y nos acordamos de lo reciente y olvidamos lo que está más atrás. Los griegos decían que el tiempo borra todas las cosas, pero hay algo interesante aquí. Hace mucho que el tiempo habría borrado el recuerdo de Jesús si no fuera porque Él sigue siendo una presencia viva con nosotros para siempre. Si Él no estuviera por la persona del Espíritu Santo con nosotros, entonces ya nos hubiéramos olvidado de Jesús. ¿Por qué se sigue hablando de Jesús a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la persecución? ¿Por qué se sigue hablando de Jesús como una esperanza, como alguien que trae aliento, como alguien que perdona pecados, que alguien que nos reconcilia con el Padre? ¿Por qué seguiríamos haciendo esto si no fuera porque primero es la voluntad de Dios que esto se siga recordando y porque la iglesia lo siga anunciando? Al celebrar ahora la cena del Señor con el pan y con el mosto, estamos obedeciendo lo que el Señor Jesús nos dijo. Anunciáis la muerte del Señor y anunciáis que Él volverá. Y todo esto lo haréis siempre hasta que Él vuelva. ¿Y se nos ha olvidado de hacerlo? No. El pueblo de Israel, estando en el desierto, estuvo recordando lo que el Señor le dijo que tenía que recordar. Llegaron a la tierra prometida, se instalaron, se acomodaron, pidieron un rey, pecaron, se alejaron, vivieron en el cautiverio. Pero en medio de todo aquello siempre habían algunos reyes que eran los pastores del pueblo que de repente descubrían cosas y hacían volver al pueblo a la fe. ¿Y cómo lo hacían? Recordando aquellas cosas que antes ya hacían. Cuando Josías, por ejemplo, descubre la palabra, hace que todo el pueblo se vuelva al Señor porque habían descubierto la palabra. Y después otro descubre que se habían olvidado de celebrar la Pascua, que era recordar lo que Dios había hecho con Israel al sacarlos de Egipto y libertarlos de la esclavitud en Egipto. Y hoy nosotros no nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso recordamos constantemente que el Señor nos ama con su corazón, que el Señor nos ama con todo lo que Él es y nos ama de tal manera que nosotros no podemos olvidar que Él tiene ese amor por nosotros. Esa es su resurrección, eso es lo que significa, eso es por nosotros. Si tuviéramos poca memoria, entonces dejaríamos de recordar esto. Jesús no es alguien de quien discutimos, sino alguien con quien nos encontramos, que cambia nuestras vidas, que nos ayuda a vencer. Y la vida cristiana no es la vida de una persona que sabe de Jesús. Yo conozco de Jesús, yo sé quién es, he oído hablar de Él. Sino la vida de un cristiano es la vida de una persona que conoce a Jesús íntimamente. Por eso nos hemos esforzado el año pasado y cada día de nuestras vidas por conocer los secretos del corazón de Dios. Necesitamos conocerlo. Entonces, hay una gran diferencia entre saber algo de una persona y conocer a una persona. Casi todo el mundo conoce algo de algún empresario importante, de algún jugador deportivo o algún deportista importante o alguna cantante importante o hasta de algún presidente de algún gobierno. Pero solamente aquel que está en su intimidad lo conoce. Solamente. La fe cristiana tiene una cualidad interminable. La fe cristiana nunca se queda parada. Siempre está activa, siempre se está moviendo. Es necesario que no se quede nunca parada, porque nuestro Señor es un Señor vivo. Y ese Señor vivo hace nuevas maravillas todos los días. Es más, nos muestra su verdad todo el tiempo y quiere que su iglesia las descubra. Por eso la fe no es una fe que se queda parada y no es una fe que se estanca, sino una fe que va en crecimiento. Siempre. Jesús venció la muerte. Jesús nos da la victoria al resucitar. Él venció y podríamos añadir, si Él venció y he creído en Él, yo también he vencido. He vencido la muerte que me derrotaba. He vencido la muerte que me separaba de Dios. Ahora ya no hay separación. Cristo nos acerca al Padre. Cristo nos acerca al que tiene la vida. Y esa vida está en el Hijo.
y a quien Él se la quiera dar. Este es el Señor, es el que resucitó. ¿Y qué sucede en nuestras vidas cuando reconocemos esa victoria? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando sabemos que hemos vencido también juntamente con Cristo? Pues Jesús venció para liberarnos a nosotros de un montón de cosas. Jesús venció para liberarnos a nosotros de la apatía. Jesús venció para liberarnos de la soledad, de la depresión. Jesús venció para hacer todas las cosas nuevas en nosotros y quitó de nosotros la perversión. Jesús nos libra a nosotros de todos nuestros fracasos, de aquellos fracasos que nos hacen sentir mal y de aquellos fallos que hemos cometido en la vida. Jesús nos da verdadera paz en cuanto a todas esas cosas, nos liberta por completo. Jesús lo hace. Jesús nos da la libertad, nos liberta de una sexualidad mal entendida y mal vivida. Jesús nos libra del rencor y del odio. Nos permite amar. Jesús nos liberta de la búsqueda de otros dioses. Si buscáramos en otros dioses alguna cosa en otro tiempo, Jesús nos liberta de eso. Nos liberta también incluso de la idolatría, de adorar a dioses ajenos a su voluntad, aquellos que hemos fabricado con nuestras manos y que le hemos dado toda la autoridad sobre nuestras vidas. Jesús quiere acercarnos al Dios vivo y verdadero y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nos liberta Jesús y Jesús venció para libertarnos de el desprecio a la vida. Jesús nos liberta de aquellas situaciones en las que se pueden producir un atentado contra la vida, llámese aborto, llámese homicidio, llámese suicidio. Jesús nos liberta de todas esas cosas. Aquel triunfo sobre la muerte nos da libertad sobre todas estas cosas y mucho más. Jesús nos da libertad venció para darnos libertad sobre el egoísmo, sobre la avaricia, sobre el amor al dinero, que se convierte en otro Dios al cual también idolatramos. Jesús venció para libertarnos también de los modelos destructivos para la familia. Allí donde hay malos tratos, allí donde hay abandono del hogar, allí donde hay separación, allí donde no hay amor. Jesús venció la muerte para libertarnos de todas esas cosas. Jesús vino para libertarnos de la esclavitud a la que el diablo nos había sometido. Nos libertó de la brujería, nos libertó de la búsqueda del futuro por medio de los horóscopos, nos libertó de un montón de cosas que nos tenían atadas y que están bajo el dominio del enemigo. Jesús nos libertó de todas esas cosas, venció la muerte para todas esas cosas, pero sobre todas las cosas no olvides que Jesús venció la muerte y resucitó para poder acercarte al Padre y tener un encuentro con Él. La resurrección del Señor nos da esperanza, porque vamos a ver cara a cara nuevamente al Maestro y vamos a poder estar con Él en la eternidad. ¿Saben qué? Aquellos que le conocen, aquellos que saben lo que Él ha dicho, lo que Él ha enseñado, saben que no mentirá y que ha ido a preparar lugar para nosotros. Y vendré otra vez para buscaros a vosotros. Hoy el Señor tiene una invitación para nosotros. Deja la derrota a un lado para vivir la victoria que Cristo nos da. Deja a un lado la condenación y la muerte para poder acercarte a la vida que ofrece Jesús en la eternidad con Él para siempre. Así que, iglesia, amigos que estáis hoy aquí, si aún seguís atados a la muerte como un concepto solo biológico, pero hoy te das cuenta de que la muerte también produce derrota en tu vida en cuanto a tu relación con Dios, y hoy, amigo, dices o amiga, dices, yo quiero tener un encuentro con Jesús, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero hoy conocerle íntimamente, yo quiero saber quién es, pero quiero también tener la paz que Él me ofrece. Amigo, amiga que estás hoy aquí, este es el momento en el que tú puedes decidir dejar esa derrota a un lado y acceder a la victoria que Cristo ha alcanzado para ti. No intentes llegar por tus propios medios,
porque por tus propios medios no vas a poder lograrlo. Quien hizo ese milagro de sustituirnos, de ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía, es Jesús. Él ocupó el lugar para poder ser perdonados. Él venció la muerte para libertarnos de aquella derrota con la cual el hombre había pecado. Y nos dice la Escritura que por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entró la muerte, también por un hombre entró la vida. Si por Adán entró la muerte, por Jesús entró la vida. Y hoy tenemos vida y victoria. Él venció, nosotros también hemos vencido si creemos en Él. Amigo, hoy que estás aquí, si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, haz esta oración conmigo después de mi iglesia, orando conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco mi pecado. Hoy reconozco que he fallado. Y hoy entiendo que has ocupado el lugar de la cruz que a mí me correspondía, llevando mi pecado para perdonarme. Señor, sabiendo que soy pecador, me arrepiento y te pido que entres en mi vida. Quiero ser tu amigo, Jesús. Quiero que me acerques al Padre y a la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguno hoy aquí que hizo esta oración por primera vez y le dice a Jesús, entra en mi vida, ¿puedes levantar tu mano donde estás? Si hiciste esta oración por primera vez. Pues iglesia que amas al Señor, hoy tenemos una razón más para regocijarnos en la fe que tenemos, en la fe que el Señor nos permite tener, que es la fe de su muerte y su resurrección y la vida que a nosotros nos ha dado.